recientemente en un partido de fútbol. Ellos tienen los que llaman las criaturas del estadio, que son los chiquitos de la escuela primaria. Y al principio de un partido, después del equipo, pasa por un gran túnel. Las criaturas del estadio bajan y corren a través de la cancha y Kelly y la enfermera llevaron a Cameron y lo dejaron caminar y les llevó un buen rato. Pero llegaron abajo y todo y el equipo se le puso en formación. Y su hermano se le acercó primero y le dijo: «Hola, compañero». Y se chocaron los puños. Y en eso escuché a alguien que decía: «¡Hey, hombre de la cancha!». Y algunos de ellos se le acercaron más todavía y también lo saludaron chocando puños. Y fue un momento muy especial porque lo consideraron como una persona importante, como un igual. Fue algo muy lindo. Cuando usted escucha la palabra sordo-ciego, ¿qué es lo que usted se imagina? Probablemente la imagen de Helen Keller le viene a la mente. ¿Puede pensar en alguien que usted conoce que es sordo-ciego? Personas que son sordo-ciegas trabajan, viven y juegan en nuestras comunidades. Son nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, maridos, esposas y amigos. Parecería que llamar a una persona sordociega se refiere a alguien que es completamente sordo y completamente ciego, pero en realidad, personas con sordoceguera tienen muy diferentes pérdidas visuales y auditivas. La causa, el tipo y la severidad de la pérdida difiere de persona a persona, pero generalmente todos son considerados sordociegos. Sordoceguera es una discapacidad de baja incidencia. Lo esencial a saber acerca de la sordoceguera es que la combinación de la pérdida visual y auditiva limita el acceso a información que tiene la persona. Para personas que pueden ver y oír, el mundo se extiende más allá de sus ojos y sus oídos y de todo lo que pueden alcanzar. Pero una persona que es sordociega generalmente no tiene suficiente visión y audición para escuchar a los otros. Sus oportunidades para aprender a través de observación, imitación y comunicación son limitadas. Para complicar más las cosas, más del 90% de los niños que son sordociegos tienen otras discapacidades adicionales o problemas de salud. A menudo, el impacto total de la sordoceguera no es reconocido o no es atendido. Afortunadamente, niños que son sordociegos reciben una educación especial porque requieren estrategias educativas únicas e individualizadas y soportes para tener la seguridad de que tienen las oportunidades de alcanzar el máximo de su potencial. Y eso es lo que nosotros queremos. Personas que son sordociegas son miembros valiosos de nuestra sociedad. Ellos tienen derecho a las mismas oportunidades y elecciones que otros miembros de nuestra comunidad. Básicamente NFIDB para mí, para Puerto Rico como tal, ha sido una experiencia increíble porque nos ha ayudado a expandir nuestros horizontes, nos ha ayudado a crecer, no solamente a mí como madre, con todo lo que he aprendido durante el tiempo que he estado con ellos, sino a Puerto Rico como afiliación, como asociación. Hemos aprendido mucho a ver más allá, a cruzar fronteras.
Básicamente, al estar involucrado en el liderazgo en esta organización, uno se mete en asuntos legislativos, como abogar por el impedido visual. Tener acceso a información es lo más importante, dado que sordo-ceguera es una condición de baja incidencia, y pudimos conseguir infinidad de información en la computadora, como técnicas educativas, libros con dibujos y de aprendizaje, y todo tipo de detalles que uno ni se imagina. Hemos estado atendiendo a estas conferencias por 10 o 12 años y realmente han sido de gran beneficio a nivel espiritual para nosotros, para el desarrollo de nuestra hija, por la cantidad de recursos informativos y por conocer a otras familias que ahora consideramos familia. Mira, la mejor manera de exponer a nuestros hijos dentro de la comunidad es exponiéndolos, es llevándolos a trabajar, es tenerlos ahí diariamente, que la gente los vea, que la comunidad los conozca. Yo estoy muy orgullosa porque Luigi está trabajando y trabaja en una farmacia de la comunidad y se deja sentir. Y el que entra por esa puerta sabe que Luigi está allí, porque Luigi es muy peculiar y saluda a todo el mundo. Todos los días llevo a mi hijo a una comunidad diferente. Vamos a las tiendas, a negocios, a restaurantes, al gimnasio donde gente lo conoce. Y cuando voy sin él, la gente me pregunta, ¿dónde está Jarvis? Oportunidades para que él esté en la comunidad son invaluables para él y para nosotros. Y también nos dan un punto de apoyo para presentarlo. Esta es nuestra familia y él no es solamente uno de nuestros hijos, presentándolos por vez. Sea cual sea la habilidad del niño, usted salta con ambos pies y se involucra, y haciendo eso, le está enseñando a la comunidad y a los que saben poco acerca del sordo-ceguera. Sí hay que buscar la manera de acentuarlos y de dejarles saber que ellos son importantes dentro de la comunidad, ya sea a través de un reconocimiento del Departamento de Educación, ya sea a través del reconocimiento de la comunidad donde ellos viven, alguna actividad que se pueda hacer para que la gente que está en la comunidad reconozca que nuestros niños tienen un talento, ¿verdad? Y que tienen unas cosas hermosas que ofrecer. ¿Qué es lo que puede hacer su niño o lo que no puede hacer? Exploremos, vayamos a nadar, al parque, encontrarnos con otros en la comunidad y compartir. Disfrute de la vida y diviértase, y va a conocer gente que va a notar que hay algo diferente con respecto a ese niño. Ustedes necesitan estar allí y ustedes necesitan decirle a esta persona es parte de la comunidad. Esta persona está tratando seriamente de hacerse cargo y de ser independiente y no depender de usted. Esta persona está tratando. Somos responsables por sus sueños y tenemos que darles alas y experiencias y todas las herramientas para que tengan éxito y sobresalgan. Y si no los sacamos, entonces lo que sucede es que tenemos que buscar oportunidades para que triunfen. Primero como madre tengo que decirle que debemos llorar, debemos gritar, es parte de. Pero hay que buscar el apoyo, hay que crecer, hay que aprender. Y la única forma de hacerlo es buscando las organizaciones que te van a ayudar a hacer eso. Pienso que les diría que su niño tiene mucho potencial y que tienen que tener la seguridad y no preocuparse, proveerle una buena educación y soñar todo lo que quieran soñar para su hijo, porque todo es posible. No hay nos y no hay no se puede. Usted tiene que empujar. No hay límites, el cielo es el límite.
Cualquier estudio que ustedes lean hoy acerca de investigaciones neurológicas, o de visión o de audición, y todo lo demás les dicen que les dan una diagnosis definitiva. Y no es así, porque mi niña es la excepción de la regla, y si usted entra con ese pensamiento y con esa percepción, eso lo va a guiar por el camino apropiado. No es un camino fácil, pero se puede hacer, y solamente si tenemos buen soporte. Pónganse en contacto con otras personas que viven situaciones similares a las suyas lo antes posible. Nunca van a ser iguales a las suyas, porque las dinámicas de cada familia son diferentes. Las condiciones físicas de cada niño difieren de uno a otro, pero cuando antes comiencen en su jornada, el viaje que van a hacer, la vuelta en la mañana rusa, y cuanto más informados estén, es cuando más confortables van a estar, para que su hijo tenga una vida feliz y productiva. Teníamos una organización en mente llamada POT, Personas de Tanya, e incluimos a mi hermana, su hermano, sus padres. Juntamos a toda esta gente para que nos ayuden y buscamos otros recursos también, entre ellos consejería, y hablamos con otras familias que atienden estas conferencias. Encontramos ayuda a través de TSC y ERCOT, básicamente programas de apoyo en la comunidad de los sordos, y así es como iniciamos ese proceso. Es un proceso, ¿no? Es un proceso de vida y nuestros hijos nos enseñan diariamente. Y yo creo que diariamente uno tiene que aprender a compartir con otras personas lo que uno tiene dentro para no encerrarse. Así que la NFADB esté ahí de apoyo y que las organizaciones en Puerto Rico estén ahí de apoyo es hermoso. Hay que compartirlo, hay que hablarlo. Queremos educar a otra gente que no tiene conocimiento de la población con sordoceguera. Queremos educarlos y que sepan que se puede tener una vida normal, aun si tiene una discapacidad. No quiero que la gente piense que por tener una discapacidad no son normales. Quiero que piensen en mí sin discapacidad, aunque tengo una hasta dos. Hay muchas cosas que yo he pasado en mi vida y que gracias a esas experiencias mi vida es más fácil ahora. Así es que las familias puedan respirar con un poco de alivio, pensando que sus hijos lo pueden lograr y les pueden dar un empuje basados en las experiencias de Divya y de lo que he aprendido. Y los padres pueden usar mis experiencias y ajustarlas a la vida de sus hijos y darles fuerza.